En este video vamos a ver las razones trigonométricas. Tenemos ejemplos para entenderlas de una mejor manera. Primeramente tenemos que revisar que el triángulo sea un triángulo rectángulo. Recuérdalo que siempre estas razones trigonométricas se basan en triángulos rectángulos. Muy bien, ¿y cómo sabemos si es que es rectángulo? Porque aquí nos indica este cuadradito que este ángulo de aquí, entre este lado y este lado de aquí, es de 90 grados. Por lo tanto es un triángulo rectángulo. Muy bien. Ahora, ¿qué más debemos saber? Pues tenemos que saber lo siguiente. Fíjate muy bien, tenemos que saber las razones trigonométricas para solucionar este ejercicio. Las razones trigonométricas son las siguientes. Sen de alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa. Muy bien. Y pues luego tenemos que el coseno de alfa es el adyacente, y ya vamos a ver a qué nos referimos con esto. Adyacente sobre hipotenusa también. Muy bien. Y luego finalmente solo son tres, ¿no? Hipotenusa, muy bien, solo son tres. Y luego tenemos la tangente de alfa, que va a ser igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces aquí no estamos colocando cateto, sino simplemente estamos colocando la palabra adyacente y pues sobre el cateto opuesto, que iría acá abajo, opuesto. Perfecto. Esto de aquí es lo que tenemos que saber para poder solucionar estos triángulos rectángulos y encontrar lo que nos pide. En este caso pues nos está pidiendo este lado del triángulo rectángulo. Queremos saber cuánto mide desde aquí hasta acá. Muy bien, para ello pues tenemos que aplicar una de estas tres de aquí. Un truco para saber cuál de estas pues va a ser la que nos va a facilitar pues la respuesta es ir colocando los datos que tenemos aquí. Entonces vamos a colocar por aquí con amarillo los datos que tenemos. Tenemos el ángulo, que siempre pues en la mayoría de triángulos nos dan un ángulo. Muy bien. Ahora fíjate lo que tenemos frente al ángulo. Lo que tenemos frente al ángulo es el cateto opuesto. ¿Por qué? Pues se llama opuesto porque está opuesto al ángulo. Fíjate, el cateto que está opuesto al ángulo es X. Entonces el cateto opuesto es X. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos alfa, ¿no? Que es el ángulo que es de 25 grados. Y finalmente, ¿qué tenemos? Pues fíjate, en todos los triángulos tenemos dos catetos y una hipotenusa. Este de aquí es un cateto y este de acá es el otro cateto. Si ya has visto el video anterior sobre pues el teorema de Pitágoras, ya debes saber identificar cuál es el cateto y cuál es la hipotenusa. Si no lo has visto, por aquí estará apareciendo para que lo visites. Muy bien, entonces el cateto opuesto lo tenemos y además tenemos la hipotenusa, que es el lado más grande del triángulo. Entonces el lado más largo del triángulo es este de aquí, que vendría a ser el 7. Entonces la hipotenusa, que la vamos a llamar simplemente H, es 7. Muy bien, ahora si nosotros vemos qué es lo que tenemos el opuesto y tenemos la hipotenusa. Tenemos que buscar cuál de estas tiene ambas. Fíjate, la única que cumple eso es esta de aquí. Tiene el opuesto y tiene la hipotenusa. En el coseno solo tenemos la hipotenusa, pero tenemos por aquí el adyacente. ¿Por qué nos sirve esta de aquí para nuestro ejercicio? El cateto adyacente viene a ser el que está pegadito al ángulo. Fíjate, este lado de aquí. Muy bien, este está pegadito al ángulo, ¿no? Tú dirás, pero este también. Pero esta de aquí es la hipotenusa. Entonces, pues, el cateto adyacente es esta. Pero no nos dice cuánto mide, entonces, pues, no tenemos ese dato. Por ello, no nos sirve el coseno. Y la tangente no nos sirve porque tampoco tenemos una de estas. El adyacente tampoco lo tenemos, que nos involucra aquí. Entonces, la que nos sirve es el seno. Y vamos a aplicarlo entonces. Sen del ángulo alfa, que el ángulo alfa siempre es el ángulo que nos dan, de 25 grados, es igual a ¿qué? Al opuesto. El opuesto si lo tenemos, pues es X, o es lo que estamos buscando, sobre la hipotenusa, que esa sí la tenemos, que es el 7, ¿no? Muy bien. Y ahora para despejar la X, que es lo que estamos buscando,
Este 7 que está dividiéndose lo vamos a pasar acá a multiplicar, quedándonos 7 por el sen de 25 grados. Y esto es igual a x. Perfecto. Porque el 7 ya pasó a multiplicar acá. Y pues esto es cuestión de meterlo a la calculadora y ver cuánto nos da. Y pues nos da aproximadamente 2,96. En este ejercicio no han colocado pues las unidades. En la mayoría de ejercicios no suelen estar colocadas las unidades, simplemente los números. Pero pues normalmente suelen ser metros, centímetros, kilómetros, unidades de distancia, ¿no? Por aquí te habrás dado cuenta que coloqué algo como unas olas, ¿no? Y esto se coloca cuando pues la respuesta no es exacta, tiene más decimales la solución. Por ello pues tenemos que colocar este símbolo que significa aproximadamente, recuérdalo. Aproximadamente significa este símbolo que es como un igual, pero pues como una ola, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a continuar con el siguiente ejemplo, pues que es el ejemplo número 2. Fíjate, lo tenemos por aquí, el ejemplo número 2. Si quieres puedes sacar papel y lápiz para que pues intentes hacerlo tú mismo. Y me dejes saber en los comentarios cuál te salió la respuesta, cuál respuesta pues tienes, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, fíjate, es identificar todos los lados y si es que tenemos la hipotenusa, ¿no? Fíjate muy bien. Vamos a cambiar de color. Por aquí pues vamos al blanco. Tengo el ángulo de 90 grados aquí, fíjate, está aquí. Por lo tanto es un triángulo rectángulo. Y vamos a ver pues este lado de aquí, fíjate, es el más largo. Por lo tanto el 10 es la hipotenusa. Muy bien. Y la X debe ser uno de los dos catetos. Fíjate bien, este de aquí es el cateto opuesto. Está opuesto al ángulo que tenemos. Por lo tanto, el cateto adyacente es este de aquí, el que está pegadito a los 60 grados. Entonces, necesitamos algo que nos incluya el cateto adyacente y la hipotenusa, los dos. El cateto opuesto, como no hay nada, entonces no debemos incluirlo. Ahora, recuerda, vamos a recordar, ¿no es cierto? Sen de alfa es igual, solo vamos a colocar las letras, ¿no? Entonces, opuesto sobre hipotenusa, luego tenemos coseno de alfa, que es adyacente sobre hipotenusa, y pues la tangente de alfa, que es opuesto sobre adyacente. Muy bien. ¿Y cuál pues nos sirve? Vamos a ver. El sen es opuesto sobre hipotenusa, pero el opuesto no lo tenemos, por lo tanto este no nos sirve. El coseno nos involucra justo lo que necesitamos. El adyacente, que lo tenemos aquí, que es X, y también la hipotenusa, que sí la tenemos. Por lo tanto, pues vamos a utilizar el cos de alfa. Vamos a hacerlo por aquí. Entonces tenemos cos de alfa, que ya sabemos que es el ángulo de 60 grados. Va a ser igual al adyacente, que es este de aquí, que es X, sobre la hipotenusa. La hipotenusa es 10. Como en el anterior ejercicio, pasamos el 10 a multiplicar acá, quedándonos 10 coseno de 60 grados. Y esto es igual a X. Y pues esto también lo vamos a meter a la calculadora. Y nos da pues la solución, que es 5. Esta vez sí nos dio un número exacto y por lo tanto vamos a colocar el igual y no el aproximadamente, ¿no? Muy bien, la solución para este ejercicio es que este lado mide 5. Muy bien, y vamos a continuar con el ejercicio número 3. El ejemplo número 3 lo tenemos por aquí. Vamos a identificar primero lo que tenemos, nuestros datos. Vamos a colocarlo por aquí, datos, muy bien. Todo bien ordenado, ¿no? Entonces, sabemos que es de 90 grados, sí, es un triángulo rectángulo, aquí lo indica. Luego, vamos a ver, tenemos el ángulo que está aquí, alfa, entonces va a ser 22 grados. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos que enfrente esté el opuesto, ¿no es cierto? Entonces el opuesto también lo tenemos, vamos a colocar por aquí. Opuesto es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces debe incluirse. Y luego el 6, que vendría a ser ¿qué? ¿Cuál de estos dos lados es el más grande? Pues este de aquí, desde aquí hasta acá, esto es la hipotenusa.
Entonces el 6 no es hipotenusa, sino el cateto adyacente al ángulo. Entonces también tenemos el cateto adyacente. Muy bien. ¿Y cuál es la fórmula que nos involucra a los tres? Espero que ya recuerdes pues todas las fórmulas, porque normalmente pues no te suelen dar un formulario, sino que tú tienes que recordarlo. Para ello vamos a utilizar la tangente. La tangente de alfa, recuérdalo, es opuesto sobre adyacente. Adyacente, muy bien, muy bien. Opuesto sobre adyacente, como tenemos, uno es un dato que nos dan y el otro es el que buscamos, entonces esto es lo que que vamos a utilizar. Vamos a cambiar pues de color y vamos a utilizar la tangente. ¿La tangente de quién? De alfa, que es el ángulo que es 22 grados. 22 grados. Y esto es igual al opuesto, el opuesto que es x, muy bien, sobre el adyacente que es 6. Perfecto. Como siempre pasamos este 6 que está dividiendo al otro lado a multiplicar y nos queda 6 tangente de 22 grados. Lo metemos a la calculadora y vamos a ver cuánto nos da. Y la solución es que nos da 2,42 aproximadamente. Entonces esta va a ser la solución. Este lado de aquí mide aproximadamente 2,42. Perfecto, ¿no? Y finalmente el último ejemplo que lo tenemos aquí. Ponle mucho ojo a este ejemplo de aquí y vamos a analizarlo. ¿Es rectángulo? Claro que sí, por aquí está. Entonces podemos utilizar las razones trigonométricas. Luego tenemos el ángulo, vamos a colocar por aquí datos. El ángulo alfa es 56 grados. Luego, frente al ángulo está el opuesto. El opuesto no tenemos ni es lo que estamos buscando. Entonces, por lo tanto, el opuesto no va dentro de nuestros datos. Este lado es el lado más largo, por lo tanto, x es la hipotenusa. Vamos a colocar hipotenusa, muy bien. Entonces, si tenemos la hipotenusa, es x. Es el dato que vamos a buscar. Y también tenemos este 14 que viene a ser el adyacente del triángulo, ¿no? Si este es el opuesto, este es el adyacente del ángulo de aquí. Entonces, adyacente vendría a ser 14, muy bien. Ahora recuerda también que los triángulos pues dependen del ángulo en donde estemos situados para pues saber cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Te voy a poner un ejemplo porque ya se me estaba escapando pues este dato que es muy importante, ¿no? Digamos que este ángulo de aquí es de 25 grados. Muy bien, este ángulo es el de 90 y pues 25 para llegar a 90, ¿cuánto nos faltaría? Nos faltarían 65, ¿no es cierto? Entonces este ángulo tiene que ser 65 grados. Muy bien, 65, 70, 80 y 90, muy bien. Ahora, ponle mucho ojo a esto, voy a cambiar de color para que le pongas mucha atención. El opuesto, vamos a llamar a este lado, vamos a colocarle un número, digamos el 7, este va a ser el 6 y la hipotenusa no sabemos cuál es, pero pues vamos a dejarlo así, ¿sí? Vamos a cambiar para saber cuál es 4, 3 y 4. Y ahora sí ya sé que la hipotenusa es 5, muy bien. Es un triángulo muy conocido este de aquí que tenemos 3, 4 y 5, muy bien. Entonces ponle mucho ojo, el opuesto de 65 es el 4. Pero el opuesto de 25 no es el 4, sino el 3, fíjate. Entonces depende en dónde nos situemos nosotros. En este caso el opuesto del 56 es este lado de aquí. Pero si el ángulo hubiese estado acá, el opuesto sería el 14. Entonces, fíjate, siempre pues hay que tener en cuenta esto de aquí. Para este ángulo de acá arriba, para el de 65 grados, el opuesto es 4 y el adyacente es 3. Y para el ángulo de 25, el opuesto es 3 y el adyacente es 4. Claro que para los dos siempre va a ser la misma hipotenusa.
Espero si haya entendido muy bien esta explicación, puesto pues que sabe dar muchos problemas a los estudiantes. Ahora recordemos nuestras razones trigonométricas. Sen de alfa, recuérdalo, opuesto sobre hipotenusa, coseno de alfa, adyacente sobre hipotenusa, y tangente de alfa, que es opuesto sobre adyacente. Muy bien. Una vez pues que los estudias, los recuerdas siempre. Muy bien. ¿Cuál de estos me sirven para mi ejercicio? Recuerda que tiene que involucrar la hipotenusa y el adyacente. La hipotenusa y el adyacente. ¿Cuál nos involucra eso? El coseno. Hipotenusa y adyacente. Entonces colocamos por aquí. Coseno de alfa, que viene a ser 56 grados, es igual al adyacente, que es 14, muy bien, sobre la hipotenusa, que es x. Espectacular reto, porque aquí ya no vamos a hacer lo mismo que hicimos en los anteriores ejemplos, ¿no? Antes solo pasábamos la x al otro lado, fíjate. Entonces decíamos, bueno, esta x hay que pasarla a multiplicar. Pero en los anteriores ejemplos teníamos un número aquí y la x acá. En este caso tenemos la x acá abajo. Y fíjate, al pasarla a multiplicar nos va a quedar x por coseno de 56 grados igual a 14. Pero no está despejada la x. Entonces, para despejar la x tenemos que pasar este coseno que se encuentra multiplicando al otro lado como denominador. Fíjate, de esta forma. Nos queda 14 dividido entre el coseno de 56 grados. Y hemos pues ya cubierto todos los ejercicios que pudieran salirte en tu examen. Entonces vamos a ver aproximadamente cuál es la solución. Es 25,03. Fenomenal, tenemos la aproximación. Si te gustó el video, te ayudo, déjame saberlo en los comentarios y pues suscríbete al canal. Por aquí te estará apareciendo otro video muy interesante también. Hasta la próxima, chau chau.